El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta Bueno, si hacemos un panorama amplio, digamos, desde los años 70 hubo una serie de avances a nivel de movimiento feminista, movimiento de mujeres organizadas, digamos, tanto en los países como a nivel internacional, y de ahí viene una serie de un marco internacional de derechos humanos de las mujeres, una serie de cambios que se hicieron en los países, la idea de que la igualdad es una obligación del gobierno, o sea que la búsqueda de la igualdad con medidas de todo tipo es una necesidad, y de que las mujeres tenemos derecho a esta igualdad real en todos los campos. Al mismo tiempo estamos viendo una serie de retrocesos, y particularmente como hablas de recrudecimiento de la violencia, por diferentes razones. En el caso de México, por un lado, bueno, pues llevamos más de 20 años ya documentando el feminicidio desde Ciudad Juárez en adelante, y si vemos las cifras, por lo menos, hubo un aumento del feminicidio, digamos, del 94 al 2000 más o menos, y digamos que del 2000 al 2006 empezó a bajar. No sé exactamente por qué razones, pero digamos que esa es la situación. Pero con la guerra contra el narcotráfico volvió a aumentar y de hecho se disparó lo que son feminicidios. Aparte, algo que no tenemos bien contabilizado porque es muy difícil es las violaciones, pero con este clima de guerra, sobre todo en algunos estados como Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Sinaloa, aumentaron lo que serían las violaciones multitudinarias, que muchas no se denuncian porque pues, o fueron hechas por narco o por hombres armados, como les han llamado, ¿no? Que no sabemos bien quiénes son porque puede ser de todo. Y lo que sucede es que, digamos, el clima de violencia bélica o el clima de tensión, conflicto, falta de Estado de Derecho, impunidad del feminicidio y todo eso, contribuye a que aumente la violencia en general, pero también la violencia contra las mujeres. Y lo que hemos visto, digamos, del 2007 para acá, como dije, es que aumentó, y luego ha habido años que cambia, pero lo que sí hemos visto incluso en estados con violencia media es que ha aumentado la crueldad y la hazaña contra el cuerpo de las mujeres. Entonces es muy llamativo porque, digamos, desde mi interpretación, vimos violencia extrema en México, bueno, en diferentes etapas, o sea, no podemos no tomar en cuenta otros casos aislados, digamos, o casos específicos. Pero, digamos, en lo que se refiere al cuerpo de las mujeres, vimos una gran hazaña en los feminicidios de Ciudad Juárez y luego en algunos feminicidios del Estado de México. Y esa hazaña que vimos en ese momento, de alguna manera se replicó y se amplió en la guerra contra el narco, porque hemos visto ahora la hazaña contra los cuerpos de los hombres, ¿no? los cadáveres colgados, torturados, etc. Y ahora lo que estamos viendo es que esa hazaña que ya se generalizó en muchos sentidos, está siendo todavía más fuerte contra el cuerpo de las mujeres. ¿A qué me refiero? A que no matan a las mujeres de una puñalada, las matan de 50 puñaladas. A que hay tortura y violación sexual antes de asesinar a la mujer. A que, por ejemplo, en Guanajuato, por darte un ejemplo, que es donde conozco recientemente por una investigación que hicimos el año pasado, pues había todo tipo de asesinatos, digamos, por diferentes medios, pero por ejemplo en la ciudad de Guanajuato hubo uno que fue a la mujer la quemaron, ¿no? Y ese es el primer caso de ese tipo. Y ha aumentado el uso de armas blancas y de armas de fuego en el país. Entonces sí estamos viendo un aumento de la violencia y sobre todo de esa intensidad de la violencia y pues podríamos hablar de odio hacia el cuerpo de la mujer, o hacia la mujer desde luego, y eso es su cuerpo, ¿no? O sea, el odio se concretiza en sus cuerpos. Hay que hablar, como dice Lourdes Enríquez, de un Estado feminicida, ¿no?
Y hay que hablar de necropolítica en este país, desafortunadamente. ¿Por qué hablo de un Estado feminicida? O por lo menos a quien no le gusta el término de violencia institucional y de violencia de Estado. Porque según las leyes, y según, empezando por la Constitución, siguiendo con la ley de acceso y la ley de igualdad y todas las convenciones que ha firmado México, el Estado es responsable, tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida, la integridad, la seguridad, la libertad, además de todos los demás derechos de las mujeres. Y Belém do Pará o CEDAW te dicen, las mujeres tienen derecho a una vida libre de discriminación y de violencia. ¿Qué implica eso? No solamente que tienen que hacer leyes, como aquí les encanta hacer, no solamente estar criminalizando y penalizando todo, sino tomar medidas preventivas, ¿no? Y aplicar esas leyes que hacen, porque está muy lindo hacer una preciosa ley y luego que la ley no sirva para nada. Y en este país, como sabemos, hay un 98% por lo menos de impunidad de los delitos. Y estamos hablando de los delitos que se denuncian. Entonces, si piensas que de la violación se denuncia 1 de cada 10, entonces ¿cuántas quedan ya en la impunidad porque no se denuncian? Más de 100, 98 quedan en la impunidad, estás castigando 2. Entonces, el mínimo del que se habla son 15,000, no, es más, se habla de 15,000, pero deben ser 150,000 más o menos al año de lo que estamos hablando si tenemos esta proporción de denuncia. Entonces, el Estado no tiene medidas preventivas. El Estado no capacita a sus agentes, no tenemos pruebas de confianza para la policía, no hay realmente capacitación, así que digas, es una profesionalización para ministerios públicos, jueces, todos los que están involucrados en el sistema de justicia. Entonces, ¿qué está haciendo? El Estado, por omisión y negligencia, está permitiendo la impunidad de los delitos, está permitiendo la revictimización de las mujeres que van a denunciar. Digo, es increíble que todavía sea común en muchos lugares que llegue una mujer golpeada y le diga, no señora, a usted no le pasa nada, si no está sangrando y no tiene el ojo casi saliéndose, no le pasó nada, regreses a su casa. Cuando eso es un antecedente que te debe prender el foco de alarma para prevenir mayor violencia y prevenir el feminicidio precisamente, ¿no? Entonces yo diría que en ese sentido sí es un Estado feminicida, como digo. También se le puede acusar de violencia de Estado cuando tienes Fuerzas Armadas acusadas de tortura sexual, acusadas de desapariciones, acusadas de violaciones. A lo mejor no se han denunciado tantas violaciones por parte de las Fuerzas Armadas, por lo que digo, porque la violación es uno de los temas más difíciles. Pero bueno, por no hablar de otra cosa, están los libros de periodistas de a pie y de Daniel Arrea, que hablan precisamente de todos estos problemas de violencia específica contra las mujeres o de formas específicas de la violencia por parte del Estado, de Fuerzas Armadas, que incluyen, por ejemplo, violencia sexual, ¿no? Otro tema que hay que señalar, bueno, pues es, digamos, lo que es la represión a movimientos sociales, donde también participan las mujeres, ¿no? Y ahí pues también se usan formas específicas de violencia contra ellas. Y un tema que es más discutido, pero que quisiera señalar, es que también podemos hablar de una violencia de Estado, por lo menos por omisión, en el caso del aborto. O sea, que no haya un acceso legal y seguro al aborto para todas las mujeres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en casos de violación, todavía hay estados que le niegan el aborto a niñas y a jovencitas o a mujeres violadas, cuando esa es la única causal que en todo el país es legal. Y no hay ninguna sanción contra esos funcionarios o suele no haber ninguna sanción contra esos funcionarios que no cumplen con sus obligaciones. Entonces, en ese sentido también, yéndonos, no a mi opinión, perdón, a las convenciones internacionales, el Estado está siendo omiso. Que en la omisión mucho de en lo que se basó la sentencia del campo algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009 sobre feminicidio, muchos de los argumentos son omisión y negligencia. Dijeron, el Estado no hizo lo que tenía que hacer para evitar que se creara una situación de violencia sistémica contra las mujeres, ¿no? Entonces estamos hablando que ser omiso y ser negligente es ser responsable de la violencia, y por eso yo digo que sí tenemos violencia de Estado, violencia institucional desde luego muy claramente, ¿no? Contra las mujeres por misoginia, porque consideran que las mujeres somos de segunda. Digo, no lo dicen como el diputado polaco, ¿no? Pero lo piensan, ¿no? Este diputado que dijo que había que pagarnos menos porque sabemos menos y somos más tontas y más débiles. Pero las mujeres no están integradas realmente al gobierno, por ejemplo.
en posiciones de poder, en posiciones de decisión, ¿no? Entonces, creo que sí, por eso podemos hablar de esta situación. En este país los medios de comunicación son de los principales responsables de la discriminación en general, del clasismo desde luego, del racismo y de la violencia contra las mujeres, en el sentido de que no solo la normalizan, sino que casi la promueven, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que tengas telenovelas que hay una violación por semana, ¿no? Porque creen que eso les da rating y eso vende, o sea, es una vergüenza. O otras telenovelas que justifican que una niña violada no aborte porque la Virgen de Guadalupe la va a ayudar y es una vida enviada por Dios, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? O sea, son nefastos y tienen una responsabilidad social y la responsabilidad del Estado que no les pone ningún límite también, ¿no? Porque hay leyes, o sea, pareciera que en este país no hay leyes, pero pues sí existen. Bueno, yo creo que a veces son los movimientos que no vemos, ¿no? Pero eso se da en muchos países de América Latina, además de México, ¿no? Y pensando en México en un punto importante, pues es el 94 con el EZLN, ¿no? Creo que es muy importante recordar el manifiesto de las mujeres. Y por ejemplo, algo que me parece fundamental, que incluyeron el derecho a descansar, ¿no? O sea, eso que te implica que son mujeres que están reconociendo, están señalando, ¿no? La sobrecarga de trabajo, la doble y triple jornada de las mujeres, que es parte de estos inercias y retrocesos en un sentido, ¿no? Entonces creo que es importante ver cómo las mujeres, por ejemplo, están integradas en movimientos políticos como puede ser el de Z en su momento, como dije en el caso de Cherán, pero por ejemplo son muchas veces las mujeres las que hacen los movimientos por vivienda, servicios, agua, la defensa del agua, como hemos visto en Honduras o en Bolivia, ¿no? Aquí en México de alguna forma también las mujeres están a cargo del agua principalmente. También hay mujeres que participan en movimientos contra las mineras, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es importante destacar esa participación, porque a veces ha sucedido, sobre todo en movimientos urbanos, que las mujeres son las que hacen todo el trabajo de base, ¿no? Y luego llega el líder, y el líder se apropia de ese trabajo y entonces es el que lanzan de candidato a diputado o a lo que sea del partido de izquierda X, ¿no? Y se invisibiliza por completo el trabajo de las mujeres, igual que se invisibiliza en los partidos políticos. Entonces, ese es parte del problema, que no se ha visto la importancia de la participación de las mujeres en cosas tan básicas como la defensa del agua, la defensa del aire, la defensa de la tierra, ¿no? El acceso a la tierra también, el problema del acceso a la educación de las niñas en zonas rurales, ¿no? que de repente se visibiliza con casos como el de Inés y Valentina en Guerrero, ¿no? Por ejemplo, que además de todo el problema, digamos, de ser violadas por militares, salió a la luz que, bueno, las niñas tenían que ir en ese momento a la escuela en un muy larguísimo camino y luego tenían que regresar y se hacía de noche y por eso una de las formas de reparación del daño que se pidió fue que se hiciera un lugar donde se pudieran quedar, ¿no? Pues creo que ese tipo de cosas hay que señalarlas y creo que lo que nos podría dar esperanza, que es difícil, pero que haya una mayor unidad o una mayor red de intercambios, de solidaridad, digamos, entre todos estos movimientos dispersos que están en diferentes estados, ¿no? Es difícil porque, bueno, si pensamos en la Ciudad de México, es difícil crear esa red de solidaridad entre los diferentes grupos y movimientos de mujeres, ¿no? Pero quizá por este interés común por la defensa de recursos naturales, quizá pueda haber mayor esperanza, como digo, ¿no? A futuro en ese sentido. Bueno, como sabes, el año pasado las mujeres polacas salieron a la calle se pusieron en huelga, ¿no? Invadieron las calles para defender el derecho al aborto, porque había una ley para prohibir el aborto por completo en Polonia. Entonces salieron a la calle y fueron el primer ejemplo, digamos, de mujeres que se pusieron en huelga ese día, ¿no? Luego ha habido, por ejemplo, en Islandia y en otro país, ahorita no recuerdo cuál es, mujeres que dijeron solamente vamos a trabajar hasta el horario que corresponde a lo que nos pagan, ¿no? Entonces, si todo el mundo sale a las 5 de la tarde, pero nosotros nos pagan el equivalente a 3 horas menos, a las 2 de la tarde salimos y salieron a la calle, se pusieron en huelga para reclamar
la brecha salarial, ¿no? Esos son antecedentes importantes, digamos, de ver cómo la huelga se convierte en un instrumento, o se retoma más bien, porque las mujeres lo han tenido como instrumento de defensa de derechos laborales, ¿no? Se retomó entonces el año pasado de diferentes formas. Y luego, con la llegada de Trump al poder, tuvimos esta enorme manifestación de mujeres en Estados Unidos, que fue muy interesante porque surgió de una persona y luego se fueron sumando otras hasta que ya se formó un comité y se hizo muy incluyente y participaron mujeres de muchas ciudades del mundo, no solamente en Estados Unidos y no solamente norteamericanas en el extranjero, ¿no? En México hubo una manifestación muy chiquita enfrente de la embajada americana y eran principalmente americanas, pero también había mujeres mexicanas, ¿no? Y de otros países que estaban solidariamente manifestándose en defensa de los derechos de las mujeres. ¿Por qué surge esto? Porque tenemos ahora un gobierno completamente misógino, desde el vicepresidente es casi peor que el presidente en este sentido, porque él cuando era gobernador quiso criminalizar a las mujeres, prohibir el aborto totalmente, meterlas a la cárcel, o sea, toda una serie de cuestiones muy duras. Entonces se ha organizado a partir de esta marcha de las mujeres en Estados Unidos, que tuvo repercusión, creo que son 300 ciudades en el mundo. Se organizó ahora este 8 de marzo a partir de Argentina. Las argentinas tienen una trayectoria de movilización realmente admirable. El año pasado también se estuvieron movilizando. Y entonces sacaron, digamos, una convocatoria muy amplia que incluye toda una serie de demandas. Y creo que eso es clave, es mostrar cómo el feminismo tiene un lugar clave en el mundo hoy, porque son todo tipo de derechos, son derechos laborales, que es por lo que se conmemora el 8 de marzo, ¿no? Son derechos políticos, es el derecho a la salud, es el derecho al aborto, es el derecho a vivir libre de violencia, es el derecho a migrar, que creo que en este momento lo tenemos que defender como algo primordial ante un Estados Unidos y Europa, que Europa no construye muros, pero tienen prohibiciones y están manteniendo a los refugiados, etcétera, fuera de Europa porque les estorban, ¿no? Por las mismas razones xenófobas y racistas que en Estados Unidos. Entonces se organizó, digamos, tuvo repercusión lo de Argentina y lo de Estados Unidos. Ya somos 45 países que vamos a estar en paro, o 45 países donde va a haber mujeres en huelga el 8 de marzo. Y en México, pues se fue organizando poco a poco, y diferentes grupos se organizaron, algunos nos estamos coordinando. Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México vamos a tener un plantón en el Ángel de 12 a 3:30, a las 4 hay una valla y a las 5 hay una marcha. Y a cada evento convocan organizaciones distintas, pero estamos coordinadas todas, ¿no? Porque es la misma causa. Entonces, básicamente, aunque ponte que nuestro manifiesto varíe un poquito de cada convocatoria de cada quien, finalmente es lo mismo, ¿no? Se coincide contra el capitalismo que explota a las mujeres, contra el Estado violento y feminicida, a favor de los derechos laborales, a favor del derecho a la salud, o sea, todos estos derechos de los que hemos estado hablando. Y creo que sigue habiendo, aunque una consigna muy clara, que es que estamos hartas de la violencia en todas sus manifestaciones, ¿no? Desde el acoso callejero, el acoso en el trabajo, hasta llegar al feminicidio, obviamente, y a la complicidad del Estado, y yo diría también de la sociedad, o sea, porque yo creo que lo que nos falta mucho en este país es la sanción social, ¿no? Que alguien intervenga cuando hay un problema en la calle, ¿no? Que alguien diga, no, esto no se hace, que un miembro de la familia enfrente al hombre golpeador o a la expareja golpeadora, etc. No, todo es como que no nos damos cuenta, estamos en la luna y pues no es así, ¿no? Somos partícipes de esa violencia sin no hacemos nada.